Bueno, buenas tardes. Soy Puri Martínez, la directora del IES Francisco Salcillo, y os voy a presentar al profesor Emilio Martínez Navarro. En realidad, Emilio y yo nos hemos conocido esta tarde, aparte de haber hablado por teléfono. Entonces, pues me vais a permitir que os lea lo que he sacado sobre su currículum, que espero que a Emilio le guste, que por cierto tiene un currículum muy largo, entonces lo voy a leer. El doctor Emilio Martínez Navarro es profesor titular de Filosofía Moral y Política. Catedrático. Perdón, ve. Te dije que si te la enviaba, me dijiste que no. Catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Murcia, donde imparte actualmente las materias de Historia de las Ideas Políticas y Sociales, Historia del Pensamiento Político Contemporáneo, Bioética y Profesionalidad, Ética del Desarrollo y Problemas y Debates en torno a la democracia. Obtuvo el grado de doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación en 1994, distinguido con el premio extraordinario con la tesis El liberalismo ético-político de John Rawls, una propuesta de igualdad democrática, dirigida por la doctora Adela Cortina, reputada filósofa de la Universidad de Valencia. Fue cooperante en educación de adultos en Nicaragua en 1980 y 1981 y profesor de filosofía en bachillerato durante 15 años. Ha sido investigador visitante en las universidades norteamericanas de Harvard, Montclair State College y Notre Dame. Profesor invitado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como en diversas universidades de Chile, Ecuador, Uruguay, Colombia, Italia, etc. Ha ocupado el cargo de vicedecano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia en 2 ocasiones y de la que también fue secretario durante 8 años. Forma parte del Grupo Universitario de Investigación de Éticas Aplicadas y Democracia y desde marzo de 2011 es secretario de Diamond, Revista Internacional de Filosofía. Entre sus publicaciones se encuentran Cartas sobre la tolerancia, libro en el que recoge la traducción de 2 obras de John Locke en torno a la tolerancia, Ética profesional de los profesores, donde apuesta por la construcción permanente de las competencias éticas del profesor, a partir de una amplia reflexión en la que han de participar todos los comprometidos con la labor docente, Solidaridad liberal, la propuesta de John Rawls, y además ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y en libros colectivos de los que reseñamos la filosofía en la enseñanza secundaria, Balance y perspectiva, Ética y crisis económica, Ética empresarial, Supervivencia y Concordia. Y ahora, leyendo sobre Emilio para prepararme esta presentación, pues leí sobre una entrevista que te hicieron en el año 2011 y como la mayoría de los que estamos aquí, no sé si todos, pero muchos sí, somos profesores, pues la voy a leer. En aquella ocasión dijo que si no hubiera profesores, habría que inventarlos, porque las familias no podrían ocuparse de una formación compleja que llegara hasta la profesión y la sociedad en su conjunto tendría una grave carencia y la pérdida no es solo para la sociedad concreta en que vive el profesional, sino también puede llegar a afectar a la humanidad. Y ya, sin más dilación, le doy la introducción a Emilio Martínez Navarro. Muchas gracias. Te agradezco en el alma la cariñosísima presentación que me has hecho. Yo me siento en casa, no en vano he vivido en Alcantarilla 33 años, que se dice pronto, he vivido aquí en esta ciudad y ahora me he trasladado a Murcia porque soy abuelo, tengo unas hijas que reclaman que estemos por allí, los abuelos cerca de los nietos. Y bueno, por razones familiares me he marchado, pero yo estaba encantado de vivir en Alcantarilla y muchos de los presentes lo saben, o sea, saben que yo he estado muy a gusto. Voy a dar comienzo a mi ponencia que yo le di este título, La formación ética en la familia y en la escuela. ¿Qué quédate ahí? Sí. Dificultades y oportunidades, y si soy capaz de manejar este chisme, pues hasta a lo mejor... Hasta soy capaz de pasar la diapositiva y todo. Fíjate. No sé muy bien si voy a saber. Esto ahora. Bueno, voy a empezar con una cita de Aristóteles que es muy conocida, pero que nos hace entrar en materia del tema de la formación
ética. Dice Aristóteles, cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno y con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Esta cita de la Ética Nicómaco pues es archiconocida y indica de entrada la complejidad que tiene la formación ética. Es decir, que cuando una persona tiene una formación ética, sabe hacer esto que dice Aristóteles. Y entonces es capaz de tomar la vida con su justa medida, ¿no? Aristóteles decía que la clave de la felicidad humana está en la virtud. Y definía la virtud como un término medio entre dos extremos. Un extremo, por un lado, del exceso, y otro extremo, por otro lado, del defecto. Entonces, ni demasiado poco ni demasiado mucho, ¿no? En un término medio estaría la virtud. Y eso, llevado a todas las virtudes, a todos los campos de la vida humana, no es sencillo. Necesita educación, necesita formación, y de eso es de lo que vamos a hablar. También me gustaría empezar la charla con este famoso cuento que está circulando mucho últimamente, de un jefe cherokee que le cuenta a sus nietos que hay una batalla entre dos lobos dentro de cada uno de nosotros. Llevamos un lobo malvado, la ira, la envidia, el odio, los celos, la codicia, el egoísmo, el orgullo, la agresividad, todos llevamos ese lobo dentro. Y tenemos otro lobo dentro que es la alegría, la paz, el amor, la esperanza, la solidaridad, la simpatía, la generosidad, la verdad, la compasión. Y cuando sus nietos le preguntan ¿y qué lobo va a ganar?, el viejo indio simplemente responde: el que tú alimentes. Es decir, aquel que seas capaz de fomentar, ¿no? ¿Y cómo se fomenta esa parte buena para que gane, digamos, la virtud frente a todo eso que no nos gusta y que tanto perturba la convivencia? Pues vamos a hablar un poco de ello esta tarde. ¿Qué entiendo yo por formación ética? Pues en primer lugar, una serie de buenos hábitos como el respeto, del que se ha hablado mucho esta tarde también, el esfuerzo, la solidaridad, etcétera. Habría un montón de hábitos que forman parte de la formación ética de las personas, pero esos hábitos tienen que ir acompañados de una serie de convicciones que yo he llamado convicciones morales actualizadas. En otras épocas, por ejemplo, se toleraba y se veía bien cosas como la esclavitud, el sometimiento total de la mujer al varón, los malos tratos a las personas. Todo eso ha sido bien visto, pero actualmente eso no está actualizado. Eso no serían convicciones morales actualizadas. Desde hace 2 siglos aproximadamente, pues hemos ido desarrollando, yo creo que afortunadamente, una nueva mentalidad ética que resalta la igual dignidad de las personas, el cuidado de los animales y el cuidado del medio ambiente, la conservación del patrimonio histórico como cosas que son verdaderamente importantes, que la humanidad no puede dejarlas pasar, no puede estar por más tiempo dándoles la espalda. Yo le estoy dando la espalda aquí a algunas personas, perdón por darle la espalda. Y la verdad es que, bueno, pues que estas cuestiones de las convicciones morales de actualidad me darían para otra conferencia, porque ustedes ahora mismo tal vez se estén preguntando, pero bueno, ¿qué es eso de la dignidad de las personas? Bueno, 2 pinceladas muy rápidas. El filósofo más importante que habla de dignidad fue Immanuel Kant, un filósofo ilustrado de finales del siglo XVIII, muy conocido, y él decía que las cosas tienen precio y las personas tienen dignidad. Y la dignidad es un valor absoluto. Una persona tiene dignidad significa que no se la puede intercambiar, no se puede comerciar con ella, no se la debe manipular, no se la debe tratar como una cosa. Si se la trata como una cosa, si se le pone precio a la persona, entonces ya no se la está tratando con dignidad, con valor absoluto, sino que se la está tratando con un valor relativo. El precio es un valor relativo, es un valor de intercambio. Tú puedes ponerle precio a las cosas porque más o menos se puede intercambiar el valor de esa cosa con una cantidad de dinero o con otra cosa haciendo un trueque.
pero las personas no. Las personas no pueden ser intercambiadas por nada. Tenemos un valor absoluto. Nadie tendría derecho a cambiar a una persona por dinero o por otra clase de bienes. Y esa es la clave de la ética moderna. Esta es la clave de los derechos humanos. Esta es la clave de lo que yo estoy llamando aquí convicciones morales actualizadas. Quien no crea en esta igual dignidad de las personas está fuera de época, está desfasado. Es alguien que viene de, en fin, no sé, de épocas en las que ya pues esas creencias no son válidas, ¿no? Igual, bueno, y ustedes pueden pensar, bueno, ¿cómo que puede haber creencias que son válidas en unas épocas y en otras no? Pues igual que en la ciencia hay conocimientos que se quedan obsoletos, pues en ética pasa igual. Hay creencias, hay convicciones morales que se quedan obsoletas. Entonces, igual que no combatimos las enfermedades, igual que en la Edad Media, pues no deberíamos tratar nosotros a las personas igual que se trataban en la Edad Media. Eso tiene su lógica que yo creo que cualquier persona puede comprender. La formación ética en la familia, que esta es la primera parte de mi charla. Luego hablaré un poco de la formación ética en la escuela. La formación ética en la familia tiene pues una base que la podemos encontrar resumida en el artículo 154 del Código Civil de nuestro país, que dice así literalmente: velar por los hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. Si los hijos tuvieran suficiente juicio, deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten. Es decir, este es el deber que nos impone la ley vigente en relación a los hijos. Los padres tienen ese deber de velar por los hijos, tenerlos en su compañía, y aquí yo quería hacer énfasis en la formación integral, porque la formación ética es una parte muy importante, una parte fundamental de esa formación integral, que es un deber de todos los padres. Y es importante también este añadido que hace el Código Civil, y es que si los hijos tienen suficientes juicios, si son menores maduros, si son menores con una cierta madurez, se les tiene que escuchar. Y antes de tomar cualquier decisión que les afecte, tienen que ser por lo menos escuchados. Esto nos lo dice la ley. ¿Y por qué saco yo a colación aquí una ley? Pues porque tiene una base ética. Esto no se lo han sacado los legisladores de la manga, sino que esto tiene una base ética que es las convicciones morales modernas, ilustradas, de las que yo les hablé hace un momento. En ese mismo Código Civil, en el artículo siguiente, habla de los hijos y dice que los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre, incluso cuando ya no estén bajo su potestad. Contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella. O sea que tienen que también pues, arrimar el hombro, digamos, en temas económicos. También los hijos tienen ese deber según el Código Civil. ¿Y por qué he puesto aquí también la responsabilidad de los hijos? Porque cuando hablamos de formación ética, pues tenemos que pensar que esos padres tienen una responsabilidad moral y legal hacia los hijos, y los hijos también tienen su parte de responsabilidad. Y aquí todo el mundo tiene que cargar con la parte que le toca. Eso es lo justo. Y la ética va mucho de justicia, va mucho de lo que es lo justo. En la familia hay que tener en cuenta 3 ingredientes, o 4, he puesto aquí 4 ingredientes fundamentales para educar en la éticamente a los hijos. El afecto es fundamental, y se ha dicho con toda razón esta tarde que si no se sienten queridos, si no se sienten aceptados, si no se sienten respetados, pues apague y vámonos, ¿no? No van a tener ninguna afán de aprender, no van a tener ningún apego al aprendizaje y por lo tanto vamos a fracasar con ellos. Lo primero es el afecto y que ellos se sientan queridos. Pero eso no es suficiente. A continuación hay que dedicarles tiempo, hay que dedicarles atención, hay que dedicarles esfuerzo.
Yo me temo que hay muchas familias que en las condiciones modernas en las que vivimos en nuestro país, pues no les dedican el tiempo a los hijos, que muchos padres no les dedican a los hijos el tiempo que necesitarían para una buena educación. Y entonces, ¿por qué? Pues porque trabajan muchísimas horas, llegan cansadísimos a casa, los dos, tanto el padre como la madre, en muchos casos, y entonces, pues, bueno, pues los hijos van quedándose sin el tiempo de interacción con los padres que sería necesario para una formación integral que incluye la formación ética. La autoridad basada en el ejemplo y en la fortaleza, sobre esto también podía dar una charla extra, ¿no?, de otra hora entera, hablando de cuáles son las diferencias entre autoridad y autoritarismo, que no es lo mismo autoridad que mero poder. El mero poder, o lo que los romanos llamaban las potestas. Los romanos distinguían entre autoritas y potestas. Autoritas es algo que se lo tiene que ganar uno. Y por lo tanto te lo tienen que reconocer. Es un poder que tú te ganas porque te lo reconocen, por tu saber, por tu valor, por tu valía, te ganas esa autoridad. La potestad no, la potestad es que tú tienes la pistola o tienes la sartén por el mango y eres capaz de arrear con ella y amenazar con el uso de la fuerza, y entonces eso es mero poder, eso es la potestad, eso es el imperium, también se le llamó en latín, pero eso es la fuerza bruta, eso es la fuerza militar, eso es tratar a los hijos como si fueras el jefe del cuartel y la casa fuera un cuartel, pero no se trata de eso, se trata de utilizar una cierta autoridad que tú te ganas basándote en el ejemplo, en el buen ejemplo que le das a los hijos, y en la fortaleza para corregirles, para hacer de poli malo, que muchas veces hay que hacer de poli malo con los hijos, para orientarles, para aconsejarles. Muchas veces hay que pitarles, si comparamos a los padres con un árbitro de fútbol o de cualquier otro deporte, pues muchas veces hay que pitarle falta a los hijos. Hay que decirle, no, mira, esto es falta, esto es penalti, esto va a tener que cambiar de actitud, ¿no? Ese corregir muchas veces está faltando también, y yo creo que bueno, está en la mente de todos, que hay una excesiva permisividad en muchas familias. Y esa excesiva permisividad pues acaba convirtiendo a los niños en malcriados, en niños maleducados, que van a tener un déficit ético importante y que eso les va a perjudicar en su vida en muchos casos. Luego es importante también, como un ingrediente necesario para educar éticamente a los hijos, la formación actualizada. Que los padres pues leamos, escuchemos conferencias, vengamos a congresos, participemos en grupos de debate, etcétera, ¿no? Esa formación actualizada hace, bueno, pues que uno, cuando se enfrenta a conversaciones difíciles con los hijos, pues no esté completamente desarmado, sino que tenga argumentos para poder justificar muchas de las cosas que dice. Continúo. En la familia hay que tener en cuenta que los hijos no maduran de la noche a la mañana. La madurez moral, según los expertos, y aquí hay algunos que me da un poco de pudor hablar delante de ellos porque a lo mejor esto está un poco desfasado. Hubo un psicólogo del siglo XX, de finales del siglo XX, llamado Kolber, con una importante discípula llamada Gilligan, que elaboraron esta teoría que yo les estoy comentando aquí ahora mismo. En la madurez moral habría como 3 grandes fases en la vida humana. La fase preconvencional, que básicamente se podría resumir como me porto bien, pero por miedo al castigo o por afán de premio. No porque yo sepa que la norma merece la pena o porque entiendo de qué va, sino porque no quiero que me castiguen o porque quiero conseguir el premio que estoy esperando por portarme bien. Esa fase es bastante inmadura, pero ya no es comportarse como un animal. El animal no está por debajo de esto. Un ser humano ya por lo menos sabe comportarse con arreglo a premio y castigo. Bueno, un animal amaestrado también seguiría un poco esta pauta, ¿no?, del premio y el castigo. Si espera premio, pues entonces también se comportaría de una forma preconvencional.
El nivel convencional es me porto bien para ser aceptado por el grupo social. Y por lo tanto aquí muchas veces, sobre todo en la adolescencia, el adolescente empieza a comportarse de acuerdo a lo que espera el grupo, a lo que espera su grupo, no a lo mejor lo que espera su familia, sino que si en su grupo comportarse bien es, por ejemplo, pues no chivarse, ¿no? Pues entonces uno no se chiva, porque el grupo dice que no hay que chivarse. Entonces uno adopta una moral convencional que tiene mucho que ver con el grupo en el que esté inserto y que muchas veces es el grupo de iguales y no es el grupo familiar. Luego ya cuando una persona llega a adulto, pues entonces el grupo social es la sociedad en general. Y entonces a lo mejor uno se comporta bien, se comporta bien, ahora no sé regresar. Ay, Dios mío, ahora. Me vais a disculpar por estos fallos. Bueno, a ver, yo he puesto bien entrecomillado, porque ese bien no es el mismo, el bien entendido por la familia, que el bien entendido por el grupo de adolescentes a los que uno pertenece en un momento dado. Así, entre paréntesis, pues les puedo contar un secretillo, y es que yo de adolescente fui un gamberro total. Y entonces estaba encantado porque yo era muy aceptado por mi grupo social, estaba ahí pues muy cómodo, porque si hacía ese tipo de gamberradas, pues entonces el grupo te acogía pues en su seno, y ahí se vive, a la intemperie se vive muy mal, y acogido por un grupo se vive muy calentito, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando uno llega adulto? Pues que una gran parte de la humanidad se queda en este nivel, en el nivel convencional. Pero ya no es el grupo de adolescentes, sino que es el grupo digamos, mayoritario de la sociedad. El grupo mayoritario de la sociedad en el que uno pues, se porta bien porque sabe que si comete alguna fechoría, pues va a quedar mal ante la sociedad en general, ante sus vecinos, ante su pueblo, ante la sociedad en general, y uno no quiere eso, uno no quiere quedar mal ante la sociedad en general, y entonces a lo mejor pues empieza a portarse bien conforme a las normas convencionales, a lo que está convencionalmente establecido como bien, y pues pasa su vida, el resto de su vida así. Y bueno, en algunos momentos pues se porta mal pues porque se emborracha o porque yo qué sé, o porque tiene una mala racha en la vida, pero en general la mayor parte de la gente está en este nivel. Según estos investigadores a los que me he referido antes, hay un porcentaje pequeño de la humanidad que es capaz de llegar a este nivel, al nivel postconvencional. Me porto bien para construir un mundo más justo para todos. Aquí estaría gente muy importante que ha pasado por la historia. Buda estaría en el nivel postconvencional, Sócrates estaría en el nivel postconvencional, Jesucristo estaría en el nivel postconvencional, Gandhi estaría en el nivel postconvencional, Martin Luther King, en fin, podría un montón de santos y de santas que ha habido a lo largo de la historia. Santos que no necesariamente, no me estoy refiriendo ahora solo a los santos reconocidos, sino a personas buenas que han pasado por la historia, hayan sido reconocidos como santos o no, con independencia de si los han canonizado o no. Pero ha habido muchas personas que se sacrificaron por construir un mundo más justo para todos. Estas personas, según los autores a los que me estoy refiriendo, pues tienen una moral de principios, una moral de principios. Estas, en cambio, están en una moral más bien de normas. Hay una serie de normas, bueno, yo las cumplo, procuro no desentonar, porque sé que si desentono me va a ir mal. Pero las personas que están en este nivel tienen convicciones morales, tienen principios. Es eso que tú a veces escuchamos de decir, esta es una persona de principios, o esta es una persona íntegra, es una persona que no se le puede comprar, es una persona
que, bueno, que todas sus cualidades morales son excelentes, ¿no? Que ha conseguido el máximo nivel de excelencia moral. Bueno, pues es una persona que está en este nivel postconvencional, que lamentablemente no toda la humanidad llega ahí, pero nosotros deberíamos hacer el esfuerzo de que nuestros alumnos lleguen ahí, porque ese es el máximo de plenitud moral que puede alcanzarse en esta vida. En la formación ética en la familia hay que tener en cuenta dos éticas o dos vertientes de la ética. La ética de máximo familiar, que son los valores propios de cada familia. Por ejemplo, imaginemos una familia que tiene unas convicciones religiosas muy arraigadas, muy profundas, de una determinada religión, que puede ser católica, protestante, judía, musulmana, la que sea. Entonces, esa es su ética de máximos familiar. La que han tomado de su cultura religiosa o de su cultura política o de su cultura filosófica. No tiene por qué ser una religión, puede ser una filosofía, puede ser una filosofía política. Entonces, hay familias que tienen su ética de máximo familiar y educan a los hijos en esa ideología particular de esa familia, compartida con otras familias semejantes o parecidas, pero que no es universal, no es la opción de todo el mundo. Hay luego una ética de mínimos colectiva, una serie de valores compartidos que son necesarios para convivir, y esto lo he puesto en mayúsculas por el Congreso, porque es un congreso de convivencia, ¿no? Y para resaltar este aspecto, para convivir en una sociedad plural es necesario que haya unos valores compartidos que no sean particulares de una religión o de una filosofía política concreta, que no sean de ningún grupo ideológico, sino que sean lo más compartidos posible, lo más universales posible. Esta ética de mínimos colectiva la voy a desarrollar un poquito, brevemente. Para eso tengo que explicar en qué consiste el pluralismo. Una sociedad pluralista es una situación moderna, no ha existido siempre, sino que ha empezado a existir desde la Ilustración para acá, hace como 2 siglos para acá, y empiezan las sociedades pluralistas, que son sociedades que reconocen la diversidad de religiones, de filosofías, de políticas, y que a pesar de esa diversidad consiguen convivir. ¿Cómo lo hacen? Pues apartándose de 2 extremos igualmente indeseables. Por un lado, el extremo de una tiranía, que sería una sociedad éticamente monista. Monista viene del griego mono, que significa uno. Una sociedad tiránica tiene una sola ideología que impone totalitariamente a toda la población. La impone violentamente y puede ser una moral confesional, por ejemplo el nacionalcatolicismo durante la época de Franco, o puede ser una moral laicista, por ejemplo, la ética del Partido Comunista Soviético durante la época en que existió la Unión Soviética era una ética laicista. ¿Por qué digo laicista? Porque era hostil a la religión, era guerra a la religión. Eso significa, desde mi punto de vista, laicista. Y no hay que confundir con una ética laica. Laica es una cosa, digamos, normal, bien, correcta, que es como neutral. Y laicista es fuera la religión, fuera las ideologías que no son las del poder, fuera todo lo que no sea lo que esté mandado desde arriba. Eso sería laicista. Es decir, que cuidado con esa distinción, porque a veces pues, confundimos laico con laicista. Nuestro Estado actualmente es aconfesional, que viene a ser una... Según dice la Constitución del 78 vigente, vivimos en un Estado aconfesional, que más o menos es sinónimo de Estado laico, pero no laicista, porque no es un Estado que sea hostil a la religión. En el otro extremo, ustedes ven que tenemos una sociedad relativista, en el todo vale, incluso la violencia. Eso lleva a una tensión creciente entre los grupos de distintas morales e ideologías, lleva a la ley del más fuerte, a una gran inestabilidad y a una guerra civil. Cuando esa guerra civil se produce, porque esta situación es muy inestable, entonces, como he puesto aquí, alguien gana y establece una sociedad tiránica.
Esa sociedad tiránica dura un tiempo y finalmente, si hay suerte, como la hubo en la transición española, pues pasamos a una sociedad pluralista, que es una sociedad abierta donde conviven grupos confesionales, aconfesionales, de un signo, de otro, todos ellos con lealtad a ciertos principios éticos básicos que permiten la variedad y la convivencia justa. Estamos situados aquí, pero ojo, esto es frágil. Esto se puede romper, esto hay que cuidarlo, porque si no lo cuidamos ya sabemos que se puede pasar a esto. Y esta situación la hemos vivido ya en nuestro país, de pasar de aquí a aquí, a esta situación del todo vale, y luego pasar de aquí a aquí, y estar 40 años en esta situación. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con esto y tomarnos en serio la formación ética, porque lo que nos jugamos es que podamos seguir conviviendo en paz y en justicia en una sociedad plural, o que perdamos eso, que es un logro histórico muy importante. Esto se ve con más claridad en este esquema. En este esquema ustedes ven que yo he representado una sociedad plural como si estuviese compuesta por 4 grupos ideológicos. El grupo A, B, C y D son grupos ideológicos en una sociedad plural que tienen algunos valores diferenciales. Por ejemplo, estos son valores diferenciales, los puntos que están cerca de cada letra son valores diferenciales, y hay otros valores que son compartidos, que son los que están aquí en el centro, que pertenecen al grupo A, pero también pertenecen al grupo B, al C, al D. Entonces, hay una serie de valores básicos compartidos que son propios de cada grupo, al mismo tiempo son de todos. ¿Y qué valores son esos? Pues son los valores ilustrados de libertad, igualdad, solidaridad, respeto y diálogo. Esos valores no están ahí por casualidad, sino porque históricamente se ha descubierto que son los que valen para convivir. Repito, son los que valen para convivir. En otras palabras, otros valores no valen para convivir. Los contrarios a eso no sirven para convivir. Quiero subrayar este asunto, porque mucha gente se cree que, bueno, es que eso de la ética es muy subjetivo. Cada uno tiene su ética y bla, 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 bla. No, usted perdone. Para convivir hay una ética que es la ética de convivir. Y no hay otra. Y es esta. Y se han probado otras éticas para convivir y no funcionan. Entonces, ¿hay, por supuesto, subjetividad en la ética? Sí. Pero claro, la de la ética familiar, esa es la subjetiva. Esa es la parte subjetiva de la ética. Pero hay una parte no tan subjetiva. Y es que si queremos convivir, hace falta esta. Y no hay alternativa. Eso es lo que yo voy a defender esta tarde, que no hay alternativa. Esa ética que hace falta para convivir se llama ética cívica. Y esa ética cívica tiene 5 valores atómicos y un valor molecular. Esto es una molécula formada por 5 átomos. Esos átomos son la libertad responsable, la igualdad cívica, la solidaridad universalista, el respeto activo, la apertura al diálogo. La apertura al diálogo está aquí puesto como renuncia a la violencia. Intentemos resolver nuestros conflictos, que siempre los vamos a tener, porque no olvidemos que una sociedad pluralista es una sociedad en la que hay diversos grupos que no piensan igual, que tienen valores diferenciales distintos, que unos, por ejemplo, pueden ser vegetarianos y otros no, y unos pueden ser creyentes y otros no, y va a haber choques, va a haber conflictos. ¿Pero cómo resolvemos esos conflictos? Pues bueno, pues hay 2 alternativas. ¿A garrotazos o dialogando? ¿Cuál es más humana? ¿Cuál es más ética? ¿Cuál es más propia de gente civilizada? Pues obviamente la del diálogo. Esta ética cívica se resume en el concepto de justicia social. La justicia social es un valor complejo porque está compuesto de varios valores más simples. Estos valores simples, si nos los tomamos en serio, en la familia y en la escuela, el resultado será una mayor justicia social. Si los descuidamos, nuestro país irá para atrás en justicia social. Si no defendemos la igualdad, si descuidamos la solidaridad, si no nos respetamos, si no resolvemos nuestros conflictos dialogando, pues todo esto se va deteriorando. Entonces, la justicia social pues va
descendiendo, va bajando. El termómetro de la justicia social, si lo pensáramos como un termómetro, pues si estaba en 80, pues baja a 40, y de 40 puede bajar a 20 y de 20 a 0. ¿Cero qué sería? ¿Qué sería una sociedad de justicia social cero? Pues una sociedad de caos, en la que nadie respeta a nadie, en la que tienes que desconfiar hasta del vecino porque te puede matar, donde no habría ningún tipo de seguridad, donde no habría ningún tipo de igualdad, donde no habría ningún tipo de solidaridad, no habría ninguno de estos criterios se cumpliría. Entonces, esto se puede resumir así y también se puede resumir como que esto implica, aquí la flecha es una flecha de implicación, la justicia social implica tomarse en serio los derechos humanos, el respeto a los animales y la protección del medio ambiente. Continúo. ¿Cómo promover la formación en esa ética cívica? Pues por un lado, los adultos tenemos que ser ejemplares, tenemos que dar ejemplo con los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes aprenden lo que ven hacer? Esto lo he puesto aquí en cursiva para que nadie se engañe. Los jóvenes no aprenden lo que les decimos que hagan, sino lo que ven que hacemos. Si ven que nosotros respetamos, ellos aprenderán respeto. Si ven que no respetamos, pero les decimos, nene, respeta, pues no, el nene respeta no va a funcionar, porque ven que nosotros no hacemos caso de ese consejo. Hay una educación informal, que son los hábitos promovidos por los medios de información, la prensa, la radio, la televisión, el cine, el internet, etcétera, que está influyendo mucho en los jóvenes. Y luego está la educación formal, que es la que aquí nos ocupa en este congreso, que tiene que ver con la ejemplaridad de la institución. La institución tiene que funcionar con un clima ético que dé ejemplo para que los alumnos aprendan ética. Si no hay esa ejemplaridad de la institución, es decir, que la institución como una sola persona se toma la ética en serio, se toma los valores en serio, practica pues, esos valores que hemos puesto antes, esos 5 valores, a través de programas como el de José Antonio o los programas más útiles que pueda haber, pues si no hay esa preocupación de la institución, no hay esa apuesta de la institución, pues entonces mal vamos, ¿no? Y luego están los contenidos de estudio. En cada una de las materias, desde el jardín de infancia hasta la universidad, puede haber elementos dentro de los contenidos de reflexión ética. Y esa reflexión ética, de la que voy a hablar a continuación, es muy importante para que tengan convicciones, para que tengan principios, porque no basta comportarse bien, hay que saber por qué, por qué razones hay que comportarse bien. Y esa es la parte en la que yo quiero subrayar, ¿no? Que ellos se den cuenta, los jóvenes, de que hay argumentos de peso para promover esos valores. En primer lugar, me gustaría, o en no sé cuánto lugar, me gustaría que ustedes se llevaran esta tarde una idea clara sobre que no es lo mismo adoctrinamiento que educación moral. Adoctrinar es presentar una ética grupal como la única posible y no permitir que los chavales y las chavalas conozcan otras éticas grupales rivales. Esto implica manipulación. Entonces, en los colegios en los que se adoctrina se les dice, niños, esta es la religión verdadera, esta es la política verdadera, esta es la ideología verdadera. Y no hace falta ya que conozcáis nada más. Las demás son todos errores y, bueno, ni siquiera hace falta detenerse en estudiar los errores porque los errores están para olvidarse y ni siquiera hay que mencionarlos. Esa actitud de adoctrinamiento es muy nefasta para una sociedad plural. Porque, claro, esas criaturas, al no conocer otra ideología que la que le han enseñado por un tubo, la que le han metido con calzador, pues entonces a la más mínima van a tener dudas sobre eso que han aprendido, no van a tener recursos para otra cosa, se pueden convertir en fanáticos. Entonces el adoctrinamiento es una forma de manipulación que conduce al fanatismo. Y el fanatismo, ya saben ustedes, que es muy peligroso. Es la posibilidad de que alguien pues se tome tan a pecho una ideología concreta que sea capaz de matar y de morir, e incluso matando, como un suicida, un terrorista suicida, porque ha sido adoctrinado por una ideología que le ha dicho, esta es la verdad absoluta
Y de ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues educar, que no es lo mismo que adoctrinar. Admitir que existen diversas éticas grupales, presentarlas con la mayor objetividad posible, la diversidad que hay, dejar que cada persona se forme un juicio propio basado en argumentos. Obviamente ninguno de nosotros va a ser neutral, porque si yo me pongo a explicar a mis alumnos las distintas ideologías éticas y políticas que ha habido y que hay a lo largo de la historia, pues resulta que, como yo tengo la mía, pues siempre se me van a ver el plumero un poquito, ¿no?, a la hora de explicar. Pero bueno, hay que hacer el esfuerzo de que vean que no existe solo lo que el profe te cuenta, sino que lo que el profe te cuenta pues es una parte, es una opción, pero que hay otras y que esas otras tienen sus pros y sus contras y que la tuya también tiene sus pros y sus contras. Y reconocer que tiene sus pros y sus contras, ser humilde y decir, bueno, yo defiendo esto, pero reconozco pues que tiene estos problemas. Y existe esta otra alternativa que también tiene sus problemas. Y entonces, bueno, pues ser lo más objetivo posible. Aquí he puesto la mayor objetividad posible. Objetividad total y absoluta es imposible. Nadie puede ser totalmente absoluto. Es como cuando doy a veces charlas de ética a periodistas, me dicen que, bueno, es que la objetividad en el periodismo no es posible, pero yo les suelo decir, pero ¿hay que intentarlo o no? ¿Hay que intentar ser objetivo? Ah, sí, claro, por supuesto que hay que intentarlo, aunque no se consiga, pero la gracia está en acercarse lo más posible a la objetividad, y hasta ahí sí llegamos. ¿Qué actitud han de tomar el profesorado respecto a los valores éticos? Bueno, pues con respecto a los valores que traen de su familia, hay que intentar ser lo más neutrales posible. Si tienes en clase un católico, un musulmán, un judío, un protestante, un no sé qué, un ateo, tú tienes que ser neutral con eso, no puedes tomar partido y decir, tienen razón los míos, los alumnos que son de mi bando. No, eso no puede ser, tú tienes que intentar ser lo más neutral posible, ser lo más respetuoso posible y apoyar al máximo los valores compartidos. En esos valores compartidos, que son los de la Constitución, que son los de los derechos humanos, que son los que estamos defendiendo en la Ley de Educación, que son, en fin, los que presiden nuestra convivencia en nuestra época, en esos valores que he mencionado anteriormente de la ética cívica, ahí sí tenemos que ser muy comprometidos. Y vamos a ver un poco con qué medios contamos para eso. Ya entro en la segunda parte de la charla y la última, con esto voy acabando, que es la formación ética en la escuela. En la escuela muchas veces distinguimos entre contenidos científicos, contenidos humanísticos y contenidos éticos. A veces los contenidos éticos los metemos dentro de los humanísticos. Bueno, da igual, no voy a detenerme ahora sobre si eso es correcto o no, pero lo cierto es que podemos hacer esa distinción entre distintos contenidos que aprende el alumnado. También hay contenidos religiosos. Opcionalmente, según la legislación vigente, los padres deciden si sus hijos acuden a clases de religión confesional, pero como un plus, como algo añadido, no como algo que sea obligatorio y que tengan que cursar todos los alumnos, sino como algo que es optativo y que, si quieren, pueden cursarlo y si no, no lo cursan, y que forma parte de un apoyo a la ética familiar. Eso va a ser un refuerzo de la ética familiar. Si los padres son católicos y en la escuela hay religión católica, clases de religión católica, pues eso va a apoyar la ética familiar que traen de casa. Pero la que nos tiene que preocupar a la mayor parte de los que estamos aquí es esta formación ética que es general, la ética de mínimos de la que hablábamos antes, la ética cívica, que es la que va a permitirnos una buena convivencia. Sin que esta tenga por qué ser un obstáculo, esta puede colaborar a esa convivencia, porque ya he dicho antes en el esquema que, lo recuerdan, ¿no?, el esquema de los 4 diagramas de Venn que tienen una intersección en el centro. En ese esquema queda claro que cada una de las religiones o confesiones pues comparte con las demás una serie de valores básicos. Tiene sus valores diferenciales, claro que sí, cada uno de esos grupos, pero no tiene por qué estar en contra de la ética cívica, sino que la religión confesional puede, y en la mayor parte de los casos es así,
puede apoyar la ética cívica, porque es una ética de mínimos, ¿no? Entonces, desde la ética de máximos se apoya la ética de mínimos. Continúo. ¿Por qué es necesario introducir la formación ética en la escuela? Cuando hablo de escuela, por supuesto, me refiero a todos los niveles de la enseñanza. Inclusive la universidad forma parte de lo que estoy llamando aquí la escuela. Pues la formación ética tiene que estar en la escuela porque si no hubiera formación ética en la escuela, alguien se frotaría las manos y diría, hombre, esta es la mía. Como ahí han dejado un hueco, aquí voy a meter yo mis ideas de manipulación, de consumismo, de violencia, en fin, de cualquier ideología que pueda estar disponible por parte de gente pues malintencionada, podemos decir así, gente manipuladora que lo que quiere es captar adeptos a toda costa, y para captar adeptos a toda costa, pues si hay una ausencia de formación ética en la escuela, pues nuestros alumnos y alumnas estarán faltos de sentido crítico, y al faltarle ese sentido crítico no serán capaces de contrarrestar la manipulación. Entonces es importante que haya formación ética para no dejar ese hueco a ciertos poderes fácticos que puede haber por ahí, encantados de que dejáramos ese hueco, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue esa formación ética en la escuela? Pues asimilando una serie de conceptos, por ejemplo, conceptos de igualdad, de solidaridad, de respeto, de derechos humanos. Todo eso hay que explicarlo, hay que explicarle al alumnado de dónde viene todo eso, por qué eso es importante, en qué consiste defender la igualdad, en qué consiste defender la libertad, en qué consiste la solidaridad, en qué consiste el respeto, por qué hay que usar el diálogo. Todos esos conceptos de la ética cívica tienen que tenerse muy claros. Tiene que haber procedimientos, tiene que haber también una simulación de procedimientos, que tiene mucho que ver con lo que se hablaba en la charla anterior, de cómo aprenden a solucionar los conflictos, de cómo se puede gestionar pues, las diferencias, cómo se puede hacer una buena mediación. Todo eso es importante. Cómo se puede pues, reflexionar críticamente sobre los contenidos éticos. Todo eso son procedimientos y por supuesto actitudes que tienen que ver con aprender a valorar todos estos valores de la ética cívica, valga la redundancia, ¿no? Actitudes de apego a todos esos valores de corazón, ¿no? Para que lleguen al nivel postconvencional del que yo les hablaba hace un rato. Entonces, todo esto se puede hacer mediante un proceso formal de enseñanza-aprendizaje del que voy a hablar muy brevemente. La ética cívica en la educación formal se puede apuntar, se puede poner en práctica con esas tres herramientas. Por una parte, tenemos que vigilar que la estructura y el funcionamiento de la institución escolar responda a los valores de la ética cívica. Esto ya lo he mencionado, pero lo insisto sobre ello. Si la propia institución funciona de una manera que no tiene en cuenta las libertades, donde la igualdad brilla por su ausencia, donde no se practica la solidaridad, si la propia institución falla en esos valores que queremos transmitir, pues entonces, ¿qué van a asimilar las criaturas? Las criaturas van a ver lo que la institución hace y dirá, bueno, nos están diciendo que hay que ser solidarios, iguales y no sé qué, pero aquí la institución va en sentido contrario. Y ellos lo van a percibir y eso va a ser una dificultad muy grande, ¿no? Va a suponer pues que finalmente no tengan ningún interés por esos valores. Luego, en cada materia puede haber una reflexión ética aplicada. En educación física puede haber una parte de la asignatura que sea reflexión ética sobre los deportes. En ciencias naturales puede haber una reflexión ética sobre los usos de la biotecnología, sobre los usos que se puede dar a los conocimientos biológicos, y ahí puede haber una reflexión ética aplicada a la biología, puede haber una reflexión ética aplicada a la historia, puede haber una reflexión ética aplicada al inglés o al idioma, a lo que sea, a todas las materias. Puede haber una parte de reflexión ética. La matemática, el ejemplo un poco más difícil, pues hasta las matemáticas
Aquí voy a contar una anécdota que a mí me llamó la atención, ¿no? Yo estaba viendo un día una película en el cine que me parece que se llama La vida feliz, la vida es bella. La vida es bella, ¿no? Que cuenta una historia de Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay una comida, en medio de la película aparecen los personajes comiendo juntos y un personaje le está diciendo al otro: tú le tienes que poner el problema ese de los judíos. Es un problema de matemáticas que consiste: ¿cuántos judíos hacen falta para hacer 1 kilo de jabón? 1 kilo de jabón. Con la grasa de los judíos se podía hacer jabón. Entonces, dándole la cantidad de grasa que contiene cada judío, entonces se podía sacar la cuenta de cuántos judíos hacían falta para conseguir 1 kilo de jabón. Bueno, vamos a ver. Hasta en los enunciados de los problemas matemáticos se puede introducir una carga de ética. En este caso, de falta de ética, ¿no? En el ejemplo que acabo de poner fue claramente un ejemplo aberrante de cómo se puede usar las matemáticas para alimentar una ideología antisemita, de persecución de los judíos, etcétera, ¿no? Pero claro, es que eso se puede revertir y se pueden poner enunciados de matemáticas en los que haya que calcular cuántos alimentos hacen falta para que se acabe el hambre en el mundo, por ejemplo, o cosas por el estilo. Entonces eso va dejando una huella en el alumnado de que esas cosas son importantes, que hasta en las matemáticas nos hacen recordar que hay que ser solidarios, que hay que tener en cuenta los derechos de los demás, que hay que luchar por la igualdad, que, en fin, hasta en las matemáticas se puede avanzar en la reflexión ética. Y luego yo quiero pensar que una materia de estudio específica, desde el jardín de infancia y hasta la universidad, debería estar dedicada a la formación ética y cívica. Una ética para la ciudadanía, una ética ustedes pueden pensar, hombre, es un poco exagerado desde el jardín de infancia, pero es que ya hay experiencias de eso, de formación ética en el jardín de infancia. Y como ya hay experiencias, ¿por qué voy a negar que también en ese nivel se están haciendo cosas de formación ética como una materia de estudio específica? La formación ética, desde mi punto de vista, en la escuela exige que la clase, que el centro, pero específicamente el aula de clase, sea una comunidad de aprendizaje. ¿Qué entiendo por comunidad de aprendizaje? Pues es un método de enseñanza que siempre empieza por un relato, por una narración, por un caso, algo real, algo que enganche la atención del alumnado. Empiezas contando un cuento o un caso real o una noticia de prensa y ya tienes la atención del alumnado. ¿Por qué? Pues porque se ha demostrado que el cerebro humano tiene una estructura narrativa. Engancha mucho mejor con los relatos que con los argumentos. Entonces, si tú quieres llegar a los argumentos, que es una cosa importante, tienes que empezar por los relatos, porque eso es muy motivante. Es lo que hace que la gente, si tú empiezas a decir, érase una vez, ya tienes la atención de todo el público, ¿no? Porque es el comienzo de un relato. Luego, una vez que tú tienes el relato, la narración, el caso, que puede ser muy interesante desde el punto de vista ético, tú organizas, tú les dejas que pregunten, tú les estimulas que haya un debate argumentado. Vamos a comentar este caso o esta noticia y vamos a hacerlo de una manera respetuosa y ordenada, es decir, cada uno respetando el turno de palabra. Y vamos a ir viendo cómo esos argumentos tienen que ver con el relato y de alguna manera pues iluminan sobre los valores, sobre las actitudes, sobre la parte ética de la situación planteada. Eso se puede acompañar de ejercicios, de cuestionarios, de juegos, de dinámicas de grupo que fomenten más reflexión y más diálogo, de manera que se vaya calando en cada uno de los alumnos y alumnas la importancia de esos valores y cómo aplicarlos en la realidad. Y todo eso se puede completar con materiales de profundización sobre conceptos, sobre argumentos, sobre teorías éticas, sobre códigos éticos, declaraciones de derechos, en fin, el decálogo del que hablaba el compañero anteriormente se puede poner aquí como material de profundización, pero yo lo acompañaría de argumentos que indiquen por qué esas normas son importantes. Porque si no entienden lo que hay detrás, cuáles son
los fundamentos racionales de todo eso, pues entonces en algún momento les puede parecer arbitrario, ¿no? ¿Estas normas para qué? ¿Por qué? ¿Qué sentido tienen? El sentido es muy importante. Algunos ejemplos exitosos, en varios países europeos disponen de currículos escolares que van desde el jardín de infancia hasta la universidad, de educación para la ciudadanía o materias de ética. Y bueno, aquí en España las hemos tenido y en un momento dado las hemos perdido. Por razones de lucha partidista ha caído la educación para la ciudadanía, ya no existe y bueno, pues no sé si queda alguna educación en valores, pero es como alternativa a la religión y eso es una pérdida. Yo eso lo lamento muchísimo que haya ocurrido porque pienso que la educación para la ciudadanía y la ética que había en cuarto de la ESO pues es necesaria para todo el alumnado, no para unos sí y para otros no. No porque los que dan religión ya eso lo tengan que asimilar automáticamente, a lo mejor no lo asimilan automáticamente y en todo caso se están separando de sus compañeros para estudiar religión mientras que en una clase de ética estaban todos juntos. Luego hay países por todo el mundo que promueven el método de filosofía para niños y niñas, del que yo he sido uno de los introductores en la región de Murcia durante muchos años y sigo siendo un entusiasta. Y se basa este método de filosofía para niños en lo que ya les he contado. Se empieza por unos relatos, por unos cuentos hay para todas las edades, se abre un debate sobre esos cuentos y luego hay ejercicios y luego hay documentos complementarios. Y yo lo he probado cuando era profesor de instituto, durante los 15 años que fui profesor de instituto, y lo he probado con gente de secundaria y ha funcionado de maravilla. De verdad que los chicos y las chicas sacaban mucho provecho para su formación ética de este método de filosofía para niños y de estos materiales de filosofía para niños. Algunas conclusiones serían las siguientes. Falta formación ética en la familia y en la escuela y se puede mejorar poniendo ciertos medios, como por ejemplo que hubiese más oportunidades para que tanto los chicos y chicas en la escuela como en la familia hubiera oportunidades de diálogo, oportunidades de sentarse en corro. En el corro no hay nadie que domina, sino que todos estamos a la misma altura, no hay alguien que necesariamente... muchas veces en nuestras aulas pues está la tarima donde está el profe y luego está el resto, que están todos en fila, ¿no? Esa estructura no es buena para lo que yo estoy defendiendo. Lo ideal sería poner a la gente en círculo y que en ese círculo pues empezara con un relato o con un caso o con una noticia y a partir de ahí pues generar un debate con preguntas, con intervenciones, con argumentos, intercambiando razones, no exabruptos, no insultos, sino razones, por turno, es decir, y eso es muy educativo. Eso además va a tener un efecto de educación cívica, que luego hay que ver por ahí algunas asambleas de vecinos que son un desastre. Y es porque no hay cultura de dialogar juntos, no hay cultura de respetar el turno de palabra, no hay cultura de hacer interacción argumentativamente entre las personas. No se ha cultivado eso en la escuela, tendríamos que cultivarlo. Algunos elementos del ambiente social no ayudan a una buena formación ética. Hay que dar buen ejemplo y formar el espíritu crítico. Hombre, dar el buen ejemplo, pues yo creo que más o menos pues lo estamos dando, ¿no? El profesorado, ¿no? Pero a veces se ven algunos casos de profesores y profesoras que no dan buen ejemplo, que más bien dan un ejemplo nefasto. Pero en fin, en esos casos lo que habría que hacer es llamar la atención de esas personas y decirle, oye, mira, tú te has confundido de profesión, ¿eh? Si tú crees que puedes seguir aquí siendo profesor o profesora con estas actitudes que están manifestando, pues mejor te vas a una empresa donde trabajes en una oficina o en otra profesión donde estés más a gusto, pero si eres profesor o profesora, eso compromete a un tipo de vida, a un tipo de ejemplaridad. Tienes que ser una persona hasta cierto punto ejemplar en muchas cosas, en los valores básicos de la ética cívica. No tienes que ser ejemplar en todo, pero esos son unos valores mínimos.
son unos valores básicos. Y en eso sí hay que ser ejemplar. Y por lo tanto, por ejemplo, yo no concibo que un profesor o profesora se permita el lujo de ser racista y además manifestarlo en clase. Racista, machista o X, lo que sea. Pero claro, el problema es que algunos los hay, ¿no? Bien, y fomentar el espíritu crítico, pues eso se consigue haciendo que la gente piense. ¿Y cómo se consigue que la gente piense? Poniéndola delante de problemas éticos, que pueden ser casos, que pueden ser noticias, que pueden ser relatos, que pueden ser cuentos, pero que tienen una carga ética. Entonces, a partir de ahí, generar unas preguntas, generar una posibilidad de interrogantes. Y esos interrogantes despiertan el espíritu crítico. Esto lo inventó Sócrates, por lo menos. Hasta donde sepamos, hasta donde llegan nuestros conocimientos de historia, pues el primero que sale a la calle y empieza a hacerle preguntas a la gente sobre las cosas que se consideraban ya sabidas, que ya, en fin, que no había ninguna duda sobre eso, él empieza a preguntarle, y si ustedes lo leen en los diálogos de Platón, sobre todo en los primeros diálogos de Platón, se darán cuenta de que la estrategia de Sócrates es partir de algo que se da por supuesto, que se da por sentado, que nadie cuestiona, y empezar a preguntar y rascar un poquito y ver que la gente no sabe argumentar sobre eso. Y entonces ese espíritu crítico hace que la gente empiece a reflexionar y a buscar respuestas sobre el asunto. Bueno, para una buena convivencia hay que practicar también la ética cívica apoyándola desde las éticas grupales. Las éticas grupales yo no las estoy condenando, todo lo contrario, yo tengo la mía, pues, mi familia tiene una ética familiar, la del vecino pues tiene la suya, y eso es necesario, y cada cual tiene su ideología, cada cual tiene su religión, cada cual tiene su partido político, cada cual tiene su ideología filosófica, todo eso es muy respetable, y eso es importante también que se cultive la propia ética familiar. ¿Por qué? Porque de ahí se alimenta la ética cívica. La ética cívica no nos cae del cielo, sino como yo he intentado mostrar, que es la intersección de varias éticas grupales. Entonces, si no alimentamos las éticas grupales, pues lo compartido se debilita y entonces ya no hay nada que compartir y entonces ya fracasamos. Entonces, creo que hay que apoyar las dos cosas. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que cada familia se ponga las pilas y no olvide que si tienen una religión o si tienen una ideología o si tienen un partido o si tienen lo que sea, pues tienen que cultivar los fundamentos, las razones, los argumentos que avalan esa posición. Y a mucha honra, porque cultivando eso, indirectamente están promoviendo también el pluralismo, están promoviendo la ética cívica, el que haya posibilidad de converger en unos valores básicos que serían de todos. La escuela puede hacer mucho más para promover la formación ética. Por ejemplo, montar nuestras clases como una comunidad de aprendizaje. Por ejemplo, algunos de mis compañeros y compañeras de ustedes, si son de una de profesores de ciencias, por ejemplo, de biología o de física y química o y tal, pueden pensar que esto es una locura. Que yo pienso que, por ejemplo, no sería ninguna locura iniciar un tema de física y química contando una historia. ¿Qué historia? Pues, por ejemplo, la de Lavoisier, o la historia del químico que defendió de Bohr, o del químico que tiene que ver con lo que se va a explicar a continuación. Porque cómo se descubrió lo que se va a explicar a continuación es muy interesante. La mayoría de las veces la historia de la ciencia es una mina, pero tiene una cosa maravillosa, que es que no es solo historia de la ciencia, es que es también historia de la ética. Es que cuando tú cuentas la historia de Galileo, no estás contando solo lo del plano inclinado y, en fin, estás contando que tuvo problemas porque decir eso en su época fue muy problemático y entonces le llevaron a juicio y le acusaron de hereje y aquello, pues, en fin, el hombre salió vivo de aquel proceso, pero cuando los alumnos descubren
que un físico tuvo problemas con la Inquisición, eso da lugar a conocer mejor la teoría física, por un lado, y conocer mejor la historia, en este caso ética, del asunto, ¿no? Por ejemplo, a mí me apasiona, por ponerle un ejemplo que a mí me emociona incluso, Kepler. Johannes Kepler fue un gran astrónomo y es el de las leyes de Kepler. En fin, es conocido por las leyes de Kepler, que básicamente lo que dicen esas leyes es que cuando la Tierra gira alrededor del Sol no traza una circunferencia, que sería, digamos, lo lógico, así en teoría, sino que es una elipse. ¿Cómo llegó Kepler a esa conclusión? Pues porque había una serie de datos que había recopilado antes de morirse un astrónomo amigo suyo que se llamaba Tycho Brahe, y este Tycho Brahe había estado observando los planetas durante muchos años y tomando minuciosamente nota de dónde estaba cada cosa en cada noche. Y claro, los datos que había recopilado Tycho Brahe permitieron a Kepler trazar la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. Y le salía una elipse. Con los datos en la mano le salía una elipse. Y entonces Kepler, que era muy creyente, era un protestante alemán muy creyente, muy fervoroso, se hizo la siguiente pregunta. ¿Pero es que Dios está loco? ¿Cómo hace que la Tierra no gire en una circunferencia perfecta, un círculo perfecto, sino que hace que la Tierra gire formando una elipse? Esto tiene que estar equivocado. Estos datos no pueden ser. Pero lo bonito es que él respetó los datos. Y finalmente pensó, bueno, pues Dios estará loco, pero la trayectoria de la Tierra es una elíptica, no es una circunferencia. Y a lo mejor es que la circunferencia no es la figura perfecta. ¿Quién ha dicho que porque equidiste del centro eso significa más perfección que lo contrario? Él tuvo que caer en la cuenta de eso, tuvo que sacrificar su afán religioso de decir, no, Dios tiene que haber hecho una circunferencia. ¿Cómo? Le tuvo que costar un sacrificio enorme llegar a esa conclusión debido a sus ideas religiosas. Pero fue fiel a los datos, fue fiel a la ciencia y ha pasado a la historia con puesto de honor porque nos dijo lo que los datos cantan, ¿no? Bueno, pues yo cuento esta historia a mis alumnos y me emociona porque pienso que también cuando se hace historia de la ciencia se está haciendo formación ética. Se está uno dando cuenta de los dilemas éticos que tuvieron que pasar los científicos. Y entonces, insisto en que en todas las materias se puede, si se quiere, extraer elementos para una buena formación ética de nuestros alumnos. Y bueno, ahí les muestro una bibliografía. Hay un libro que yo quiero mucho, que es el primero, de Adela Cortina, sobre Guía para la Educación Moral. Un buen amigo mío de Madrid, Félix García Morillón, tiene un magnífico libro del que forman parte muchos autores, una colección de artículos sobre crecimiento moral, en donde se habla también de la filosofía para niños. Aquí tienen una pequeña contribución mía que fue mencionada al principio, de la ética profesional de los profesores, donde estas cosas las cuento con mucho detalle, con mucho más detalle que en esta charla. Y me he encontrado con una colección de casos que sirven para la convivencia escolar, que los pueden ustedes descargar de una página de la Generalitat Valenciana, de una profesora que se llama Carmen Martorell, que si ustedes cogen este material, que es gratuito y se lo pueden descargar esta misma tarde si quieren, van a ver que ahí hay casos y soluciones de cómo mejorar la convivencia escolar, partiendo de este método que yo les decía de empecemos por un caso, vayamos luego a las preguntas que salgan de los propios alumnos y alumnas y de ahí vayamos a los demás materiales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Emilio, por tu charla tan enriquecedora. Y ahora damos paso a las preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta.
¿No? ¿Qué tan...? Se ha hecho largo. Es que yo desde aquí, ¿sabes qué pasa? Que no. Sí, buenas tardes. Me ha encantado la charla. Yo no pertenezco al mundo... Estoy aquí. Sí, ya le veo a usted. Yo no pertenezco al mundo docente entendido como tal. Soy médico, pero soy jefe de estudios de formación y docencia del Hospital Virgen de la Risaca. Y lo que le quería plantear, que estoy de acuerdo y le doy la enhorabuena, como decía, por su charla, es si no tendríamos que expandir la ética no solo a los niños, sino también a los profesores. Usted ponía el ejemplo de que en el ámbito escolar el profesorado tiene que ser ejemplar en el comportamiento ético, y yo no tengo claro si eso no queda limitado a las clases de ética, o también debería ser ampliado, como digo, al resto de actividades, al resto de asignaturas. Es decir, si eso sería conveniente o necesario desde el punto de vista de un mejor comportamiento ético del profesorado. Por otra parte, no estoy más de acuerdo con usted con la metodología del caso. Las grandes escuelas de negocio lo practican desde hace muchos años, y creo que deberíamos en el ámbito escolar, en el ámbito profesional de la educación, practicarlo más a menudo. Muchas gracias y enhorabuena por su charla. Pues muchas gracias a usted por su comentario tan cariñoso. Y bueno, pues efectivamente no puedo más que estar de acuerdo con todo lo que usted ha dicho. Yo creo que el profesorado que siente que necesita formación ética, pues se inscribe en muchos cursos de formación ética, tanto que se imparten en los centros de formación del profesorado. Hay unos centros de formación del profesorado que permiten reciclarse a los profesionales de la enseñanza, que yo sepa no han desaparecido, ¿no? Y siguen, pues de vez en cuando, pues ofrecen cursos de formación ética, en los que a veces he participado yo mismo, en algunos casos. En la propia universidad, pues se ofrecen cursos para la formación ética del profesorado universitario, en donde también vemos casos y donde también pues analizamos el código ético de la Universidad de Murcia, en el que tuve el honor de participar como uno de los miembros de la comisión que lo elaboró. Y efectivamente lo que ha dicho usted también del método de caso, a mí me parece que encaja con lo que sabemos hoy de las neurociencias, ¿no? Las neurociencias nos han mostrado esto que yo les comentaba, de la preferencia que tiene nuestro cerebro por los relatos, y que cuando porque nosotros elaboramos nuestra propia biografía como un relato. Nos contamos a nosotros mismos nuestra propia vida y tenemos una visión de relato de casi todo lo que forma parte de la propia personalidad. Entonces, cuando eso se descubre, pues se da uno cuenta de lo importante que es empezar por los relatos, aunque no necesariamente para quedarse en ellos, ¿no? Porque no se trata de quedarse en el relato y comentarlo eternamente, sino tomar pie en el relato para ir más allá y comentar a partir de ahí, comentar conceptos, comentar ideas, comentar principios, normas y toda clase de cuestiones que iban implícitas en el relato, ¿no? Entonces, pues efectivamente, ese es el punto de partida, porque ese es el que consigue enganchar la motivación del alumno. El que más consigue, el método que más consigue enganchar la motivación del alumno es empezar por una historia. Y cuando tú empiezas con una historia ya tienes la atención, y cuando tienes ya la atención aprovechas para ir enganchando con lo que te interesa, ¿no? Que son los conceptos, que son los procedimientos, las actitudes. No sé, más o menos esa es mi visión del asunto. Y yo procuro pues practicarla, y en mis clases suelo empezar por casos, casi siempre, ¿no? Salvo que ya sean alumnos, no sé, de doctorado y tal, que a lo mejor no hace falta empezar por casos, ¿no? Con alumnos de doctorado la cosa cambia, ¿no? Pero con alumnos hasta de máster, pues yo también utilizo ese método. No sé si les he cansado mucho. No, seguro que no. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, les voy a dejar la presentación disponible, se la voy a dar a los miembros de la organización porque me interesa que se queden con la bibliografía y sobre todo, y si quieren también pues repasar los contenidos de las diapositivas. Y luego en la portada de esta presentación hay una página web que me regaló mi hija, que es, bueno, pues ya es una adulta, hace mucho tiempo que es adulta y sabe hacer páginas web. Y en un momento dado, como regalo de cumpleaños, me regaló una página web que lleva el nombre emiliomartinez.net, .net. Entonces, en esa página web hay varios PDF que se pueden descargar pues, sin ningún problema, gratuitamente, sobre cuestiones de ética. Y entonces, bueno, pues para acceder a la página web está puesta ahí al principio de la presentación, la dirección completa, aunque es la que acabo de decir, pero por si alguien se lo olvida, la puede tomar de la portada de la presentación. Y también ahí, entrando en la página web, está mi correo electrónico. Quiero con esto decir que si cualquier persona quiere entrar en contacto conmigo a través del correo electrónico para cuestiones de mi especialidad, pues con mucho gusto me escribe un correo y yo suelo contestar en menos de 24 horas. De 24 a 48 horas. Por si acaso. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias, Emilio. Nada. Por tu tiempo y por tu prudencia. Es que con un público así da gusto.